Aquí presentamos el video número 3 que finaliza esta tanda de los 3 videos que hemos presentado. Y este video trata sobre la fuerza sobre superficies curvas. Las superficies curvas más comunes son la esfera, el cilindro y el cono. Lo más importante es que en los problemas se presentan partes de ellos, o sea, no se presentan completos. Por ejemplo, mitad de circunferencia, hemisferio y mitad de cilindro o cuarta parte de cilindro. Es importante aprender a calcular el volumen de estas superficies curvas porque se van a necesitar en la resolución de los problemas. En las tablas que se presentan en el blog, la tabla M, propiedades de los sólidos, ahí aparece cómo calcular el volumen de, de, estos, de estos cuerpos. Uno de los superficies curvos más comunes es el cilindro. Es importante aprender a calcular su área y su volumen en los problemas que se nos van a presentar. Sobre todo esta parte cuando se presentan las áreas de la base, que es una circunferencia, el cilindro tiene dos bases, hay que saber calcular el área de la base y el área del cuerpo, pues, del tronco del cilindro, que es un rectángulo, y saber cómo se proyecta esta figura en un plano vertical. El procedimiento que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas consiste en dividir el cálculo de la fuerza resultante en dos partes. Primero se calcula la componente horizontal y luego, en segundo lugar, se calcula el valor de la componente vertical. Para el cálculo de la componente horizontal se debe proyectar la superficie curva en un plano vertical, no horizontal. Esto no es correcto. Luego, una vez que se visualice, se determine cuál es la proyección en ese plano vertical, se procede a calcular la fuerza, como hemos visto, que se calcula para una figura plana normal. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una esfera, que es una superficie curva, la proyectamos en un plano vertical, por supuesto aquí está el perfil, pero si la giramos 90 grados hacia la pantalla, se verá que esa proyección en este plano vertical es una circunferencia.
Esto es muy importante dominarlo, comprenderlo, para poder resolver estos problemas. En el caso de que se vaya a determinar la componente vertical, lo que se hace es determinar el peso del volumen del fluido que está por encima de la superficie curva, y este peso calculado representa el valor de la componente vertical. La relación utilizada para determinar esa magnitud es multiplicar el peso específico del fluido por el volumen que está por encima de la superficie curva. Es importante señalar que este volumen en algunos casos físicamente no existe, pero se debe calcular como si realmente existiera. Para aclarar este punto vamos a recurrir a un ejemplo. Fíjese, en este caso es un recipiente que tiene lleno de fluido, que tiene esta superficie curva. Estas son las paredes externas, y sin embargo el volumen por encima, este volumen que está por encima de esta superficie curva, no existe en realidad, físicamente no existe. Sin embargo, hay que calcularlo, determinarlo como si en realidad existiese. Es importante en los problemas. Vamos a explicar la resolución de un problema de este tipo, donde hay una superficie libre, que es un cuarto de cilindro, es un recipiente que contiene agua, y el radio de este cuarto de cilindro, que se extiende hacia el plano del papel 2,5 metros hacia adentro, se quiere calcular la fuerza resultante. Para ello, nosotros tenemos primero de determinar la componente horizontal y luego la componente vertical. Para la componente horizontal, proyectamos la superficie curva sobre este plano vertical, que es esta parte que está acá, pero como este eje está de perfil, lo giramos o rotamos 90 grados hacia la pantalla, y se ve que la proyección de esta superficie curva sobre este plano vertical es este rectángulo, que tiene de altura esta longitud, que es el radio del cuarto de cilindro, y esta longitud es la profundidad horizontal. En este caso debería ser 250, pero aquí puse 350, y vamos a hacer los cálculos con 350 metros. Lo importante es el procedimiento. Para la componente horizontal, una vez determinada la proyección en el plano vertical y que resulta esta área plana, se procede como un cálculo de fuerza sobre superficie plana normal. Se calcula su área, que en este caso es de la altura por la longitud de la base, 1,50 por 3,50. Se determina el I con raya,
que en este caso es H medio, es decir, 1,50 entre 2, el resultado es 0,75, y luego la profundidad del centroide, que tiene que medirse a partir del nivel de la superficie libre, es decir, de acá, del nivel de la superficie libre, el punto A, hasta acá donde comienza la superficie curva, hay 3 metros, es decir, el HC es 3 metros más el I con raya que nosotros hemos calculado acá, es decir, 3 más 0,75 metros. Una vez determinado el HC, lo que tenemos que multiplicar el peso específico del fluido, que en este caso es agua, por el área. No, el área es 525 metros cuadrados por el HC. Aquí no aparece el valor de la fuerza, pero se puede multiplicar 981 por 1000, por 375, por 525 y da las fuerzas en Pascal. Para la componente vertical, como ya se dijo, lo que se tiene que calcular es el peso de este volumen de fluido, que es el que está por encima de la superficie curva. En este caso específico, ese volumen está formado de dos partes. El volumen que corresponde a este rectángulo superior y el volumen del cuarto del cilindro. Así es, todo el volumen rayado está formado por dos partes. Haciendo los cálculos, sumando este volumen más este, el resultado es 6,23 metros cúbicos. Entonces la componente de la fuerza vertical no es más que multiplicar el peso específico del fluido, que es agua, por el volumen que hemos calculado, que está por encima de la superficie curva. El resultado, como pueden ver aquí, es 610,48 kilopascal, que es el valor de la componente vertical. La fuerza resultante entonces es el vector que tiene como componente X el valor de la componente horizontal que hemos calculado, más como componente Y el valor de la componente vertical que hemos calculado acá. Es decir, la magnitud de este vector con estas dos componentes es 640,31 kilopascal. Con esto hemos terminado de presentarles pues toda la información que teníamos pendiente, y si le hacen un seguimiento a estos 3 videos, podrían tener bastante posibilidad de salir exitosamente en su prueba, la cual será el viernes 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Van a tener 24 horas para resolver sus dos problemas y preparar su documento Word. Gracias por atenderme.